Hola y bienvenidos a el video número 136. Vamos a seguir hablando sobre la palabra gracia y cómo la iglesia moderna está menospreciando el Shem de Jehová por no entender lo que es gracia. Y hablamos mucho sobre esto en el último video, pero en este video quiero seguir porque hay mucho que decir sobre esta palabra que creo que no lo hemos escuchado antes, de que esta palabra gracia habla de no solamente recibir, sino dar también, para como hablamos en la definición de caris. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Entonces, quiero empezar el día de hoy en donde terminamos Hebreos 13, 15 y 16. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por tu gracia hacia nosotros. Y pido, Padre, que nos des las fuerzas para pelear contra el yo y negar el yo para mostrar a los demás que andan en la fe, sean nuevos o ya con muchos años en la fe, mostrando gracia hacia ellos también, como tu palabra nos manda a hacer. Padre, ayúdanos a vivir en coinonía como nos dijo el autor de Hebreos en su carta. Padre, gracias. Pues no hay otras palabras. Ayúdanos a mostrar por medio de nuestras acciones que de verdad entendemos lo que ha pasado en nuestras vidas por medio de la cruz y Cristo y su obra y su obediencia. Te damos gracias en el nombre de nuestro precioso Señor, te lo pido. Amén. Vamos a volver a Hebreos 13, 15 al 16 y vamos a ver otra vez lo que nos dice el autor de Hebreos. Muchos creen que fue Pablo, pero no hay una acuerdo 100% sobre este hecho. Pero vamos a ver lo que nos dice el autor. Dice, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Entonces, por medio de Cristo, por su obra en la cruz, por lo que ha hecho para nosotros, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Es decir, entonces, este es lo que es la definición de sacrificio de alabanza. Es el fruto de nuestros labios dando gracias a su nombre. Entonces, yo sé que hoy en día es muy común pensar que alabanza es como media hora, 40 minutos de música antes de la predicación o el sermón en un domingo. Este no es alabanza. Puede ser parte, depende en las canciones, supongo, pero más en el corazón de los que están cantando. Pero aquí dice que alabanza, sacrificio de alabanza, es el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Entonces es proclamando la bondad de Dios que ha hecho, que ha mostrado hacia nosotros por hacer lo mismo a los demás de la familia de la fe. Y dice, y en versículo 16, de hacer bien. Hacer bien. ¿Cuál es el bien? Pues escudriña la palabra para ver qué es bien en los ojos de nuestro Padre. Es obviamente andar como Cristo andaba cuando estaba aquí en la tierra. Este es hacer bien, es ser obediente en todo. No solamente en lo que me agrada, no solamente en lo que me conviene. Es hacer bien en todo, es mostrar mi agradecimiento por todo lo que ha hecho Dios, por ser obediente por completo, someterme 100% a mi esposo, Cristo Jesús, como iglesia, como parte de la iglesia. Entonces, y dice, y de la comunicación no os olvidéis.
Yo quiero hablar un poco sobre esta palabra comunicación, pero voy a terminar con el versículo aquí. Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, el sacrificio de los labios, el fruto de los labios, el sacrificio de hacer bien y el sacrificio de la comunicación. Estas cosas son el sacrificio de alabanza. Voy a hablar de esta palabra comunicación, porque la verdad en el español no es bien claro lo que quiere decir, pero en el griego es muy claro. Otra vez, esta palabra comunicación es 2842. Es la palabra koinonia. Entonces déjame leerlo con la palabra koinonia. Dice, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre, y de hacer bien, y de la koinonia no os olvidéis. ¿Qué es koinonia? Bueno, su definición es participación o interacción social. En inglés dice interacción social de una manera íntima o intimidad social. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de comunicación o de koinonia, hablamos de tener comunión, como el comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. Él dijo que debemos tener comunión con Él por participar en su carne y su sangre. Lo que celebraron en la noche que Él fue traicionado es la Pascua. Nosotros participamos de una manera espiritual en la Pascua. Por participar en su muerte, en su resurrección, en su obediencia, en todo lo que es Cristo. Tenemos comunión íntima con el Señor. Entonces, compartir algo íntimo con Él, como la esposa de Cristo. Entonces, hablando de intimidad, obviamente no estoy hablando de cómo nosotros utilizamos la palabra de una manera humana. Estoy hablando de algo espiritual, de una manera espiritual. Entonces, cuando hablamos de la gracia y la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, hablamos de koinonia, de tener koinonia entre los beneficiarios. ¿Quiénes son? Es la eclesia. Entonces, mi obligación es tener koinonia con los demás del cuerpo de Cristo. Quiero volver a algo que leemos la semana pasada de Ehrman. Él dijo en su parte de su definición de lo que es la gracia. Dice, la generosidad y la justicia en las relaciones humanas eran obligaciones impuestas a las personas como respuesta adecuada a la generosidad de Dios hacia ellas. Entonces, nosotros mostramos que entendemos lo que es la gracia que hemos recibido cuando tenemos koinonia con el cuerpo de Cristo. ¿Qué implica esto? Pues implica tolerarnos los unos a los otros como creyentes, obvio, porque hay muchas diferencias, pero es celebrar las cosas que tenemos en común, es lo que quiere decir koinonia, viene de la palabra koinos, que habla de tener algo en común. ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál es la cosa más importante? Es el espíritu de nuestro Padre, es la circuncisión del corazón, es ser la esposa de Cristo, es haber recibido la circuncisión del corazón y la regeneración que Dios provee a los suyos. Entonces, ¿cómo sabemos que si uno es de Cristo o no? Bueno, es creer sana doctrina en parte, es caminar en sana doctrina y es madurar en sana doctrina. Entonces, cada quien va a madurar a un ritmo según la gracia de Dios en su vida.
pero es para todos nosotros ayudarnos los unos a los otros, porque muestra, como he dicho varias veces ya, es el reflejo de la influencia divina sobre el corazón. En el momento que nos creemos algo superior sobre los demás, ya hemos olvidado, como Cristo, como dice aquí en Hebreos, hemos olvidado la coinonía. Porque dice, y de hacer bien, y de la coinonía no os olvidáis. Entonces, en el momento que nos separamos de los otros creyentes, porque no nos gusta como una manera u otra cosa, una cosa u otra que están haciendo, estamos olvidando de la coinonía. Muy bien. Obviamente tiene que ver con la gracia, el reflejo. Quiero seguir leyendo lo que dice en el diccionario Ehrman sobre gracia. Dice, el favor de Dios, sin embargo, busca una respuesta de fidelidad. Este es pistis o fe. Y servicio de los clientes de Dios. Entonces Dios es el que da. Nosotros somos los clientes, recibimos. Entonces dice servicio de los clientes de Dios. Entonces, en la definición que da Ehrman, mira a Dios como el agente de gracia y nosotros como los clientes, los que recibimos la gracia. Entonces, sigue diciendo, Pablo habla, por tanto, de la obediencia de la fe. Vamos a Romanos 1:5. Romanos 1, el versículo 5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Otra vez, por su Shem. ¿Por quién? ¿Quién? El Hijo de Dios, versículo 1:4. Hijo de Dios con poder, dice, y el Espíritu de santidad. ¿Por quién recibimos la gracia? Hemos recibido, entonces tenemos una obligación de reflejar esta influencia divina en nuestro corazón. Y notan cómo lo reflejamos para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, otra vez su Shem. Entonces obedecemos porque hemos recibido su gracia. Entonces vamos también a 16:26. Romanos 16, el versículo 26. Déjame leer 25. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora está hecho manifiesto. Entonces, todo lo que Dios dijo ya está manifiesto. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer para las naciones, el etnos, para los griegos o los no judíos, como Dios hizo promesa a Abraham y explicó muchas veces a través de los profetas en el antiguo pacto, ya algo que fue encubierto ya está manifiesto. Está manifiesto porque, como miramos en el libro de Hechos, capítulo 10 y capítulo 15, Pedro dijo que había visto el Espíritu de Dios que operó en los gentiles. Entonces, ya está manifiesto. Entonces, dado a conocer a todas las naciones tiene un propósito. Obediencia de la fe. Otra vez, ¿cuál fue manifiesto? La gracia de Dios, en resumen, la gracia de Dios hacia el etnos, los gentiles. Entonces dice que está manifiesto con un propósito y es obediencia de la fe. Y entonces Pablo habla por tanto de la obediencia de la fe, que es la meta de su misión, y llama a la respuesta adecuada de aquellos que se han beneficiado del don de Dios. Entonces nosotros hemos beneficiado
de este don y entonces hay una respuesta adecuada que debemos dar por haber recibido. Entonces, esto involucra el ofrecimiento de todo el ser de los creyentes al servicio de Dios. Sigue diciendo, para hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Otra vez, Pablo respalda todo esto en Romanos 12:1. Vamos a Romanos 12, el versículo 1. Deben de conocer este versículo de memoria. Dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Por qué racional? Porque Dios nos mostró su gracia. Cuando nos mostró su gracia, mi servicio racional es ofrecer mi cuerpo en sacrificio a mi Padre, un sacrificio vivo. Este es racional. Uno debe de hacerlo, como dice aquí. Entonces, involucra el ofrecimiento de todo el ser de los creyentes al servicio de Jehová Dios. Vamos a Romanos 6, 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Déjame leer. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y recuerden, menospreciar el Shem de Jehová es un pecado. Es no creer Jehová, no creer su palabra, no confiar en él. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, está hablando de koinonía, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Otra vez, cuando hablamos del bautismo no tiene nada que ver con agua, tiene que ver con la sangre de Cristo. Entonces, aplicado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Otra vez, este es nuestro servicio racional en respuesta a la gracia que hemos recibido. Y dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pueden seguir leyendo Romanos 6. Obviamente, Pablo tiene mucho que ver o que decir sobre este hecho.
Pero como hemos visto, este es nuestro servicio racional por la gracia que hemos recibido, que nos portamos de una manera que refleja la obra divina en nuestras vidas. Y este incluye también crecer y madurar espiritualmente. Entonces, sigue diciendo aquí en Erben, como en el Antiguo Testamento, esta respuesta se centra no solamente en honrar a Dios, sino en el amor, la generosidad y el servicio leal hacia los hermanos en la fe. Entonces yo muestro mi agradecimiento a Dios, el fruto de mis labios, todo en la manera que estoy tratando con mis hermanos en la fe. Otra vez, vamos a la palabra de Dios a ver dónde respalda lo que dice Erben. Gálatas 5, 13 y 14. Gálatas capítulo 5, 13 y 14. Aquí nos dice, porque vosotros, hermanos, y recuerden, Pablo no usa esta palabra a la ligera. Un hermano es uno que cree las doctrinas de la gracia, que vive las doctrinas de la gracia, que está creciendo y madurando en las doctrinas de la gracia. Y entonces dice, vosotros hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. Y en este versículo 13, esta palabra amor es la palabra ágape. Oh, ágape. ¿Qué quiere decir ágape? Ágape es guardar los mandamientos de Dios sin cambio, según lo que miramos en 1 de Juan 5:3 y 2 de Juan. Entonces, servimos el uno al otro por poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios. Y sabemos que este solamente es posible cuando uno ya ha recibido la renovación de su corazón, la circuncisión de su corazón, como miramos en Ezequiel 36 y ahora Jeremías 31. Entonces, servíos los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hablé sobre esto. ¿Quién es mi prójimo? Es uno que hace la voluntad de Dios. Mi prójimo no es cualquier persona. Tenemos que ver estas palabras de una manera bíblica, no como muchos las han explicado, sino como la Biblia explica quién es mi prójimo. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema con muchos es que se aman a sí mismo y han olvidado de su prójimo. Entonces, para mostrar mi entendimiento de la gracia de Dios, tengo que amar a los de la fe. Y no es para mí dictar a ellos en cuanto a su madurez, sino ayudarlos a seguir madurando. No sé si me explico, pero creo que sí. Entonces, seguimos leyendo. Vamos a Gálatas 6:2. Gálatas 6, versículo 2. Mire lo que dice aquí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Volvemos a lo que acabamos de leer en el versículo 14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. En esta amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quieren agradar a Dios y hacer bien y no olvidar de coinonía? Llevan los unos las cargas de los otros.
porque así van a cumplir la ley de Cristo. ¿Entienden esto? Es muy importante. No es abandonar a tus hermanos, es llevar sus cargas los unos de los otros, con la expectativa del crecimiento, con la expectativa de seguir caminando hacia adelante, no quedándose estancados en un solo lugar. Tenemos que seguir adelante, extendiéndonos hacia la meta. Vamos a Romanos 13, 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. Aquí nos dice Pablo. Voy a leer 8 también. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aquí nos dice otra vez, si quieres cumplir con la ley, ágape a tu hermano, a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu hermano, el que hace la voluntad de Dios. Dice, ¿por qué? No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, 2 veces en estos 3 versículos, bueno, en los versículos anteriores, habla de cumplir con la ley, que es mostrar amor, ágape, a mi prójimo, a mi hermano, el que anda en la fe conmigo. Y entonces tengo una obligación. ¿Entienden esto? Es una obligación. Yo tengo un deber. Es ágape, según la palabra de Dios. Mi deber es ágape hacia ustedes y ustedes hacia el uno al otro. No olvidan de esto, dice, como ya hemos leído en Hebreos. Sigue diciendo Hermes. Dar es gratis y sin coacción, pero el antiguo oyente sabía que aceptar un regalo significaba aceptar también la obligación para con el dador. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una obligación hacia Jehová de portarnos de una manera que muestra su influencia, que refleja su influencia en nuestro corazón. Y empieza cuando amamos, ágape, a nuestros hermanos, nuestros prójimos en la fe. Bueno, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.